La tardía marina romana, débil, degenerada, solo una sombra de su antiguo yo, la una vez poderosa flota de los romanos que dominaron el Mediterráneo, que una vez derrotó incluso al poderoso Cartago, cientos de años después, en declive, en desuso, desmoronándose lentamente, para el año 400 después de Cristo, incapaz de defender el Mare Nostrum, el Mediterráneo. Fue así como ocurre en problemas tardíos romanos, estos suelen ser vistos como descendientes débiles y degenerados de antepasados más fuertes. Vimos la misma narrativa con las últimas fuerzas romanas, esperando mostrar en videos que el ejército romano tardío era una formidable fuerza de combate hasta el final. La tardía marina romana, al igual que las fuerzas terrestres tardías, suele ser pasada por alto por historiadores, a veces en pocas frases, y el veredicto parece claro: era solo una sombra de su antiguo yo. ¿Pero es esto cierto? Ahora hemos analizado en detalle el ejército de tierra tardío romano. Me refiero a las fuerzas terrestres occidentales tardías y orientales tempranas del Imperio Romano, es decir, las fuerzas del siglo IV y VDC, en estos videos. Sorprendentemente, descubrimos que la narrativa común de legiones romanas tardías degeneradas e inferiores a las primeras es incorrecta. Aprendimos que el ejército romano tardío se disolvió más por las guerras civiles constantes de los siglos IV y V, y porque reclutar nuevos ejércitos era casi imposible debido a los incentivos monetarios deteriorados para ser soldado. Al igual que las últimas fuerzas terrestres romanas, la última marina romana suele ser ignorada y minimizada en pocas frases, retratándose como una sombra débil y degenerada de su antiguo yo. Para comprender que esta perspectiva es errónea, debemos empezar en días previos y entender cómo Roma alcanzó el poder, pues el auge del Imperio Romano está estrechamente vinculado al ascenso de su marina. El auge de Roma como superpotencia mediterránea inició en las guerras púnicas. De 264 a 146 AC, Roma enfrentó 3 guerras contra su poderoso enemigo, los cartagineses, y varias veces estuvo al borde de la destrucción. En 261 a.C., los romanos construyeron su primera gran flota de 120 barcos, ordenada por el Senado. En la Primera Guerra Púnica, la flota crecía constantemente. La pérdida de cientos de barcos y 100.000 hombres en la tormenta al retirarse de África en 255 a.C., una de las mayores tragedias navales de la historia, no disuadió a los romanos. Flotas construidas y numerosas batallas brutales en un siglo llevaron a los romanos a prevalecer, transformándose de un poder local en Italia a amos del Mediterráneo occidental. Tras las 3 guerras púnicas, los romanos lideraban una imponente armada naval con cientos de buques de guerra. En los próximos 2 siglos, griegos, Mitrídates de Ponto y todos los que eran amenaza fueron vencidos. Para la época de Augusto, el Mediterráneo se convirtió en un lago romano, Mare Nostrum, o nuestro mar. El único enemigo restante era Roma, los enemigos internos, y luchó en numerosas batallas navales en las conocidas guerras civiles de la tardía República. En la conquista germana, barcos romanos llegaron a Dinamarca. La marina fue clave nuevamente en la conquista de Bretaña bajo el emperador Claudio. Durante la Pax Romana, no había enemigos de peligro destacable, y la marina se usaba principalmente para sofocar algunas insurgencias locales, o como protección para el envío de granos a Roma y en ríos para asegurar los muchos límites del imperio. Pero tras 200 años de paz en el Mediterráneo, empezó a surgir la complacencia. Si eres fanático de Roma como yo, y es probable que lo seas si ves este video, podrías interesarte en los increíbles anillos y accesorios romanos que la tienda SPQR está creando. Hacen anillos legionarios, con distintos temas, réplicas de monedas, estatuas, colgantes, atributos y terracotas. Lo más increíble es que hacen cada pieza a mano. Exacto, este material de alta calidad es hecho a mano, no hay mejor regalo para ti o un fanático de Roma que conozcas. Agregué el enlace de su tienda en la descripción del video y comentario fijado. Con él, obtén 10% de descuento en compras usando el código Mayorianus.
Ve y mira su variedad, es realmente asombroso. Pero después llegó la crisis del siglo III, y de pronto los romanos enfrentaron ataques de tribus germánicas, que como usualmente, aprovecharon rápidamente las constantes guerras civiles que enfurecían y debilitaban el imperio romano. Pero ya que hubo paz por 200 años en el Mediterráneo, la otrora poderosa flota romana empezó a deteriorarse. Así, se debieron crear flotas nuevas para vencer a estas tribus, algunas capaces de construir sus propios barcos. A finales del S 260 después de Cristo, Atenas, Corinto y otras ciudades costeras griegas fueron saqueadas y parcialmente destruidas por invasores, pero los romanos los derrotaron y expulsaron en varias batallas terrestres y navales. Pero, las secesiones de Postumus en 260 y Carausius en 286, junto a constantes guerras civiles, redujeron aún más el tamaño de la armada romana. Diocleciano incrementó la marina a 64.000 hombres y en 296 después de Cristo, mediante un desembarco, Britannia fue reintegrada al Imperio Romano. ¿Cuán grande era la marina romana tardía del S4 DC? Debemos analizar la batalla de Hellespont, única gran batalla naval del siglo IV en 324 después de Cristo, entre fuerzas de Constantino y su rival Licinio. Había 200 barcos de Constantino, liderados por su hijo Crispo, enfrentándose a 350 barcos de Licinio, comandados por Abanto. Crispes venció pese a todo, gracias a una tormenta que arrasó con la mayoría de barcos de Licinio. Crispes fue ejecutado por Constantino, mostrando un padre ingrato. Estos números son interesantes, pues indican que la tardía armada romana no fue tan degenerada, dado que son cifras considerables. La conocida batalla de Actium en 31 a.C., entre Octaviano, futuro Augusto, y Marco Antonio, involucró unas 400 naves de Octaviano y 250 de Marco Antonio. Estos números son similares a la batalla de Hellespont, así que la armada posterior del Imperio Romano seguía siendo impresionante en tamaño. La organización de la marina, desde la época de Augusto, se basaba en el sistema de clases, con flotas estacionadas en ciertos puertos. La clásica germánica, una gran flota en el río Rin, tuvo un papel crucial defendiendo la Galia de incursiones germánicas. Pero había otras clases bajo el control del praefectus classis. También existían dos flotas pretorianas, bajo el mando directo del emperador, al igual que la guardia pretoriana. Las clásicas Misenensis, en Misenum cerca de Neápolis, y Ravennatis, en Ravenna, fueron las dos flotas pretorianas en Italia por cientos de años, con un total de 110 barcos aproximadamente. El clásico Misenensis fue usado por Constantino, junto a otros barcos del Imperio Occidental, en la batalla del Helesponto en 324 después de Cristo. Tras vencer a Licinio, Constantino movió la base naval principal de la flota romana a Constantinopla, debilitando el poder naval del oeste. Aquí vemos nuevamente que el ascenso del este se construyó, en cierto modo, sobre la caída del oeste, y Constantino tuvo un papel importante en ello. No sorprende que el Imperio Romano Occidental no tuviera marina mediterránea en el posterior siglo IV. Vigetius, en su trabajo de Re Militari del siglo IV, ya señaló que las dos flotas pretorianas de Italia ya no existían en ese momento. Es muy probable que la clase Ravennatis también se trasladara hacia el este junto con la clase Misenensis por Constantino. En cuanto a unidades, había gran variedad de barcos, pero en esencia, el diseño no cambió mucho en cientos de años. Claro, también había bastantes barcos mercantes y de grano llevando cargas desde África a Roma, pero no igualaron a la armada romana. La marina romana tardía incluía solo buques de guerra y transportadores de tropas. Los barcos de los siglos IV y V serían similares a los primeros romanos tras las guerras púnicas. El cambio significativo fue la pérdida de importancia del ariete, así que barcos romanos tardíos normalmente no lo tenían, a diferencia de los de 600 años antes. Parece que la táctica de embestir al rival fue abandonada.
Sin embargo, estos buques de guerra romanos tardíos mantenían el diseño clásico de remos y vela, como en tiempos de la República, lo que implica que había remadores bajo cubierta y velas por encima de ella. Había birreams, trirreams, quadrirreams, quintirreams, hexarreams y se mencionan más grandes. El número indica la disposición de los remeros. Un trireme típico tenía 3 remeros por remo, usualmente uno por timón, pero también había otras configuraciones. Las flotas pretorianas, como la clase Misenensis, poseían el mayor barco, un hexarreme llamado Abs. Era el buque principal de la flota romana. Podemos pensar que fue bastante impresionante. Estos barcos medían hasta 50 metros, a veces con una o varias torres en cubierta, sirviendo como plataformas elevadas para arqueros. Su tripulación alcanzó cientos. Aunque se mencionan barcos más grandes, no hay detalles exactos de los mayores en la armada romana. Décadas, decenas y mayores se mencionan en la antigüedad. Por ejemplo, Ptolemy IV construyó un 40, con 40 remeros a cada lado. El barco de 130 metros necesitaba 4.000 remeros y 400 adicionales. Este fue el barco más grande construido en la antigüedad, pero era lento e impracticable por su enorme tamaño. Fue más un proyecto de prestigio y ostentación, siendo improbable que la flota romana tuviera barcos mayores a los hexarream mencionados. Y ese barco grande quizás no existía en la antigüedad tardía. Quinquerremes y hexarremes posiblemente no se usaron tras 200 años de Pax Romana. La mayoría de las flotas tenían cuadrirremos, pero destacaban más los trirremos. Los liburnios, galeras pequeñas, se usaban frecuentemente, y luego el término liburnia se empleaba para cualquier buque de guerra, no solo galeras pequeñas. Mencioné previamente la clásica germánica en el Rin. La clásica se abandonó tras la invasión de Galia en 407 después de Cristo por tribus germánicas. En consecuencia, Constantino III partió de Gran Bretaña a Galia con la clase británica, sin saber qué pasó con ella después. Posiblemente fue abandonado o destruido en las numerosas guerras civiles de Honorio contra los usurpadores del Imperio Occidental. Quizás los restos de la clásica británica fueron usados por Aegidius y Syagrius hasta los 480 s, un pensamiento intrigante. También mencionamos previamente que las flotas pretorianas del Imperio Occidental fueron sustraídas, por decirlo de alguna manera, por Constantino, dejando al occidente sin suficientes barcos para enfrentar eficientemente las invasiones germánicas. Los vándalos navegaron de España a África en 429, marcando un punto de inflexión para el Imperio Romano Occidental. Los vándalos aprendieron a construir barcos de la población local romana de Hispania, ya que esos locales no deseaban más que hacer desaparecer a los bárbaros de España y dejarlos en paz. Los romanos occidentales no pudieron evitar que esto sucediera, porque el oeste estaba tan a menudo atrapado en una guerra civil entre Aetius, Flavius Felix y Bonifacies, y por lo tanto se permitió que esta desgracia sucediera. Los intentos siguientes para recuperar África fallaron, no por la decadencia de la marina romana tardía, sino porque el imperio sufría ataques en todas direcciones. Un intento de reconquista en África en 440 a 441, una expedición de Valentiniano III y Teodosio II, se abortó porque los hunos atacaron el este, forzando la retirada de la flota oriental antes de iniciar el ataque a los vándalos. Ya que el este poseía la mayor flota desde tiempos de Constantino, el oeste no podía realizar una expedición naval propia por razones evidentes. Nada ocurrió en el oeste navalmente hasta que, como frecuentemente en la historia romana occidental, llegó Magorio. En la parte 2 de la trilogía Magorian, detallaré cómo construyó una flota impresionante en puertos italianos, deteniendo por años las incursiones vándalas en la costa de Italia. No obstante, la principal flota de Magorian fue aniquilada por traidores o en un ataque sorpresa de vándalos en Cartagena en 460 después de Cristo.
Se perdieron 300 barcos en la catástrofe, un tamaño respetable para un supuesto imperio romano occidental débil y degenerado, similar a los días de Augusto, como mencionamos antes. Solo 8 años después, el Imperio Romano Occidental y Oriental se unieron en una de las mayores operaciones navales de la antigüedad. Una flota total de 1.100 barcos fue reunida por el este y el oeste, con la parte mucho más grande, por supuesto, por el este, y en el famoso desastre de Cabo Bon en el 468 después de Cristo, esta flota fue desperdiciada porque el comandante de la flota cometió algunos terribles errores tácticos, sobre los cuales hablé en detalle en este video. Así vemos que el Imperio Romano tardío fue bastante impresionante, 300 barcos de guerra bajo Magorian y 1.100 bajo los emperadores Leo y Antemius. Marcelino de Dalmacia contaba con una flota de unos 100 barcos. Definitivamente no es débil ni degenerado, como algunos historiadores intentan convencernos. Si las acciones de Magorio, Antemio y Leoni hubieran tenido éxito, el Imperio Romano Occidental podría haberse restaurado. Desafortunadamente, se cometieron errores tácticos graves, y la armada romana pereció en el oeste, con la disolución del Imperio Romano Occidental, no por degeneración de la armada, sino por malas decisiones tácticas. Pero no fue así en el este, ya que la Marina Romana Oriental se mantuvo como una formidable fuerza de combate durante cientos de años más, pero este será el tema de otro video, donde vamos a analizar en detalle la posterior Marina Romana Oriental o Bizantina. Por favor, dale like al video y suscríbete para no perderte futuros videos sobre la interesante era del Imperio Romano tardío. Considere apoyar mi trabajo en Patreon o mediante la membresía de YouTube, ya que la sostenibilidad de este canal depende de su apoyo. Y especialmente agradezco a nuestro nuevo patrocinador Sol Invictus, Daniel Val o Daniel Valle, no sé cómo pronunciarlo. Muchas gracias Daniel por tu increíble apoyo, en serio este canal no funcionaría sin nuestros increíbles miembros de Patreon y YouTube, y quiero agradecer a cada uno que está apoyando este canal de cualquier forma. Gracias Tibiago amigos. Si quieres aprender más sobre las fuerzas terrestres romanas posteriores, mira este video en la esquina superior derecha. Pero si estás más interesado en saber si el soldado romano tardío era inferior al legionario temprano, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Agradezco nuevamente a los amigos de la historia romana, gracias Tibiago y Benevalete.